¿Cuál es el propósito de la fase uno? Eso cae por su propio peso, ¿no es cierto? Aquí se juega la posibilidad de que los chicos compren boleto y se suban al tren con nosotros o se queden sentados en la estación, como en la canción de Serrat, ¿no es cierto? De Penélope. Te subes al tren o te quedas sentado a esperar el siguiente tren, ¿no? Entonces, por eso es que el proyecto tiene que ser no solamente real, habíamos dicho, ¿no? Sino tiene que ser también interesante para los chicos, ¿no? Tiene que despertar su curiosidad. Nosotros venimos de una tradición pedagógica, ¿no? Donde la motivación de los chicos no tiene mayor relevancia, ¿no? Es decir, los chicos tienen que hacer lo que el profesor dice, les guste o no, les interese o no. Tienen que hacer lo que el profesor dice porque el profesor sabe que les conviene. Ellos quizás no porque están chicos, pero tienen que hacer lo que yo digo, ¿no? Entonces, para eso están acá. Eh, esta metodología no parte de esa premisa, ¿no? El problema tiene que desencadenar interés, curiosidad, motivación, por una razón muy simple, porque eso es lo que va a garantizar que los chicos se comprometan a fondo, ¿no? Comprometan su mente y comprometan también sus afectos, ¿no? Y se metan de cabeza, ¿no? En el desarrollo del proyecto. Y que el desarrollo del proyecto, como dicen algunos autores, tiene que ser una experiencia memorable, algo de lo que los chicos no se olviden nunca, no una actividad rutinaria de las tantas que manda el profesor a hacer y que ellos tienen que realizar por obligación, ¿no es cierto? Así no tiene gracia un proyecto. Entonces, hemos dicho también que, digamos, un requisito para conseguir una buena formulación del problema que se conecte con el interés de los estudiantes es conocer a los estudiantes. Si yo, para mí, los estudiantes son unos perfectos desconocidos o tengo una enorme cantidad de prejuicios sobre ellos, ¿no? Difícil que yo le pueda acertar, ¿no? No voy a dar en el blanco. Esto tiene sustento científico y quiero presentarles aquí un esquema muy simpático de Mihaly Csikszentmihalyi, que es un psicólogo norteamericano famoso por sus estudios sobre una corriente que puede tener un nombre que nos podemos asociar con los libros de autoayuda, pero que no tiene nada que ver con los libros de autoayuda, que es la psicología de la felicidad, ¿no es cierto? Es decir, eh, ¿qué es lo que hace posible que los seres humanos puedan sentir satisfacción y placer con las cosas que hacen, ¿no? Eh, Sister Mihaly lo ha investigado muchísimo, ¿no? Hay mucha evidencia de las cosas que yo voy a decirles a continuación. Entonces, lo que este señor nos dice, miren, vamos a hacer una comparación entre el reto y la habilidad. Nosotros planteamos un problema que se supone tiene que retar a los chicos. No es que cualquier cosa que nosotros propongamos ahora se le dice reto. Entonces yo le voy a decir, este es el reto. No, así no es, pues. ¿No? Yo formulo una situación que tiene que tener la capacidad de retarlos. Podría no tenerla. No es que se llama reto, sea lo que sea, ¿no? Entonces, y retar quiere decir, ¿cuándo se siente uno retado? Cuando uno lo pone en contra la pared, en la posibilidad de poder y no poder responder a lo que nos están planteando. Si no, no sería un reto. Sería facilazo poder responder si yo tengo todas las condiciones. Pero si me llevan al límite, entonces me siento retado. Porque en el límite yo siento que puedo y siento que quizás no pueda. Entonces, y digo, bueno, vamos a intentar. ¿Sí? Entonces, esa es la característica de cualquier reto. Entonces, pero ¿qué es lo que pasa? ¿Cómo se coteja el reto con la habilidad? Porque yo les he dicho, claro, estamos en el límite de poder o no poder. Ese poder tiene que ver con cuánta habilidad sentimos que tenemos. ¿Qué cosa es lo que dice Sister Mihaly? A ver, eh, supongamos que el reto es elevado, es bien alto, es bien exigente. Y la habilidad de nuestros estudiantes es muy baja, como pueden ver, ¿no es cierto?, en la línea de abajo. Cuando eso ocurre, dice Sister Mihaly, lo que se produce en el estudiante espontáneamente es una emoción, la ansiedad, porque se sienten desbordados, como cualquiera de nosotros. Cuando se presenta un problema que nos desborda, nos ponemos ansiosos. ¿Sí? Ok. Pero ¿qué es lo que pasa si ocurre lo contrario? ¿Qué pasa si el reto es bajo y la habilidad de los chicos es bastante mayor?
¿sí? O sea, planteo una situación problemática que es francamente bastante simple. Y los chicos tienen capacidad para mucho más. La emoción que se produce, dice Sister Mihaly, es el aburrimiento. Nos pasa a nosotros también, ¿no es cierto? Cuando nos proponen hacer algo que consideramos tan, pero tan fácil, que no nos da ni ganas de hacerlo, ¿no? Eh, entonces, he visto en algunas fiestas infantiles, ¿no? Que incluyen payasos, a veces los payasos hacen chistes, pues, ¿no? Y los niños, ¿no? Que ahora están, digamos, con pilas distintas a las que teníamos nosotros, por lo menos yo cuando era niño, se burlan, ¿no? Porque les parecen bromas completamente tontas, ¿no? Entonces, claro, es decir, si el chiste es un desafío a la este, habilidad, ¿no es cierto?, decodificadora de su segundo significado de los chicos le dan 5 vueltas a eso, ¿no? Les parece tan obvio que ni siquiera da risa. Entonces se ríen del payaso, no se ríen del chiste, ¿no? Entonces, eso es lo que pasa, ¿no? Eso cuando el reto es bajo y la habilidad es grande. Pero ¿qué es lo que pasa, fíjense ustedes, cuando el reto y la habilidad van parejos? ¿Sí? El desafío que propongo está a la altura de las habilidades de mis alumnos. Lo que se produce es otra emoción, que es la apatía, ¿no? O sea, desgano, desgano. O sea, tú sientes que eso lo puedes hacer, ¿sí? O sea, no es que sea facilazo, pero sí lo puedes hacer, ¿no? Entonces, ¿qué me pide el profesor? ¿No? Entonces, eso no motiva. Ahora, quiero explicar un poco por qué es importante, digamos, tener en cuenta estas tres emociones cuando hay esta manera de cruzar reto con habilidad. Porque lo que dice Sister Mihaly, de acuerdo a las investigaciones no solo suyas, ¿no? Las investigaciones sobre la relación entre las emociones, el comportamiento humano y la inteligencia, tienen por lo menos 50 años, es decir, desde la década del 70, ¿no? Se vienen produciendo una gran cantidad de investigaciones muy significativas sobre esta conexión entre emociones, inteligencia y comportamiento. Por eso es que Daniel Goleman pudo escribir en 1990 su inteligencia emocional, porque él recogió todas las investigaciones emergentes que ocurrieron en la década del 80, 70 y 80, y con todo ese material formuló su libro, ¿no? Um, entonces, como les digo, esto está muy investigado. Lo que dice Sister Mihaly efectivamente es que este tipo de emociones lo que hacen es retraernos. Si el foco de la ansiedad, la apatía o el aburrimiento la situación que hemos propuesto, estas emociones lo que provocan es alejarnos de eso. ¿Sí? O sea, no es atractiva. No es atractiva quiere decir que, por el contrario, lo que provoca es rechazo. Entonces, se produce un repliegue, pero este repliegue tiene mucho que ver con la cabeza, porque lo que dice es que en circunstancias como estas se produce un cierre de la capacidad perceptual de las personas. Las personas se desconectan, pero nos pasa a nosotros. Cuando estamos viendo un programa de televisión que nos parece aburrido, de pronto nos ponemos a pensar en otra cosa, vemos el celular, ¿no es cierto? Nos desconectamos. Eso es lo que se produce, una desconexión con el mundo exterior. Eh, entonces, y un repliegue sobre nosotros mismos. Entonces, en esas condiciones, la posibilidad de aprender se reduce al mínimo, si acaso no se clausura. ¿Sí? Entonces, que una sesión, que una clase, que el planteamiento de un proyecto genere ansiedad, apatía, aburrimiento, es crónica de una muerte anunciada. ¿Sí? Es un proyecto que no es que no lo vayan a hacer los chicos, porque nos tienen que obedecer, como les he dicho antes, eh, pero no van a poner alma, vida y corazón en eso, ¿no? No se van a jugar la vida por eso. Entonces, todas las capacidades que ellos poseen no las van a poner en juego. Como en la selección cuando juega un partido
amistoso con una selección que es inferior y resulta que le ganan, y entonces dicen, ¿por qué? Porque subestimaron al rival, es decir, lo consideraron tan poca cosa que no pusieron todo de sí mismos, jugaron a media máquina, como dicen los periodistas deportivos, y terminaron que los otros le meten gol. Bueno, eso es lo que ocurre cuando no hay interés, cuando no despierta interés, entonces uno no pone en juego todo el potencial que posee. Ahora, ¿qué es lo que pasa cuando el reto y la habilidad van en paralelo, es decir, caminan sobre la línea de frontera, ¿no? Cuando eso ocurre, lo que se produce más bien, dice Sister Mihaly, es estado de flujo. ¿Qué cosa es estado de flujo? Es un estado de la mente que, a consecuencia del alto grado de interés que hemos puesto nosotros en una determinada actividad, en nuestra cabeza las ideas empiezan a fluir, a fluir, a fluir con una gran facilidad, a fluir y a conectarse, empiezan a generarse un montón de asociaciones. Eso es estado de flujo, un estado de fluidez mental intenso. También nos ha pasado cuando ustedes están haciendo algo que les interesa y están tan concentrados, tan concentradas, que se olvidan de la hora, no tienen ni hambre, hasta se aguantan todo lo que pueden de ir al baño porque no quieren interrumpir lo que están haciendo. Cuando nos ocurre eso es que hemos entrado en estado de flujo. Se ha producido una conexión profunda entre nosotros y la actividad que estamos realizando en ese momento. Una conexión mental, una conexión afectiva con la tarea. Entonces, lo que dice el Sister Mihaly es, ustedes quieren que los chicos aprendan, entonces lo que tienen que generarse en las aulas son estados de flujo. Y esto tiene mucha, fíjese, mucho antes de que estas investigaciones se produjeran, Vygotsky, nuestro famoso, conocido y querido Vygotsky, en la década de la primera mitad de la década del siglo XX, ya él, con su teoría de la zona de desarrollo próximo, decía una cosa muy parecida. Decía, en realidad, para que los chicos puedan avanzar de su zona de desarrollo actual a su zona de desarrollo próximo, no les den tareas que estén dentro de su zona de desarrollo actual. Denle tareas que están, tampoco les den tareas que estén en la zona del desarrollo próximo, ¿no? Pongan las tareas en la frontera entre lo que saben hacer y lo que todavía no saben hacer. Allí, en la línea de frontera. Bueno, Sister Mihaly, con todas las investigaciones que les menciono, corrobora esa tesis, ¿sí? Así es como se produce estado de flujo, así es como los chicos les compran el boleto y se suben al tren con ustedes.